I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, and they come and start. Buenas tardes, soy Elizabeth Osorio y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestra invitada especial, quien es Shana Hernández. Y bueno, nos explicarán un poco de la investigación que está realizando y por su parte nos dirá sus conclusiones y cómo están resolviendo esta problemática. Pero hablemos sobre el tema de la accesibilidad al empleo en el periodismo deportivo en México. Buenas tardes. Me gustaría explicar que nuestra investigación está hablando como en el título nos lo presenta, ya que hacemos este trabajo de investigación con el motivo de que sea muy digerible la información. Pero desglosando un poco más sobre el tema, yo creo que es importante mencionar que nos dirigimos a un medio tradicional muy extenso, el cual es el periodismo, y en este nos enfocamos a la sección de deporte, donde se establece un gran trabajo y por lo tanto un gran trabajo requiere un número relativamente extenso de trabajadores. Así, dentro de todo el apoyo que este merece en extenso trabajo de diferentes áreas, pero el cual quiero mencionar que tiene un porqué importante de saber si la accesibilidad al trabajo del mundo deportivo en el periodismo. Pues bien, por ignorancia se cree que en el extranjero se tiene una mayor oportunidad para sobresalir en este campo laboral, pero la verdad es que aprovechando las capacidades y oportunidades que se van otorgando, se puede llegar a un puesto muy conveniente para el trabajador. Así como se explica en la siguiente presentación de Football Job, una gran campaña que establece méritos dentro del periodismo deportivo. No cabe duda de que las numerosas plataformas en que se publican informaciones deportivas aumentan los puestos de trabajo y continuamente se buscan periodistas que sepan comunicar y transmitir con rigor y pasión la actualidad de los equipos. Si bien es cierto que en ocasiones el periodismo deportivo cae en el amarillismo y los clickbaits, para captar la atención del público. Se valora mucho a los profesionales que se toman serio su trabajo y ofrecen una perspectiva del fútbol interesante y original. Y pues así también se tiene la aplicación de la responsabilidad social. A mí me gustaría tocar los objetivos que nos planteamos como investigadoras. Nuestro objetivo general es conocer cuáles son las posibilidades de acceso al empleo de periodismo deportivo en México. A partir de una investigación realizada por la revisión bibliográfica en las diferentes fuentes de confianza para brindar una mejor calidad de información, así generar un criterio de cómo es el periodismo deportivo y qué actitudes o cualidades permiten la meta de conseguir un trabajo de esta índole. Ya que si bien en la actualidad existen diferentes medios y uno de estos incluye la facilidad de crear contenido deportivo, no es lo mismo generar información de un evento deportivo a ser un periodista especializado en la sección de deportes. Más que nada por la calidad de información que se brinda, también está la parte de la veracidad en ella. En los objetivos específicos, como realizamos en una investigación descriptiva, hicimos el registro de construcciones teóricas para entender más sobre el empleo del periodismo en el sector deportivo. Y por otro lado, indagar en el ejemplos para comprender el mundo laboral del periodismo deportivo. Por otro lado, justificamos la realización del presente trabajo que está estructurada y construida desde el tipo de metodología descriptiva, donde solo se representan informaciones donde índole apegada al tema de la investigación, al igual que haciendo paráfrasis de estas donde se implementa un aporte cognitivo. Por lo tanto, considero sobre el por qué es importante
investigar dentro del tema de la accesibilidad al empleo en el periodismo deportivo en México. No es solo para llevar a cabo representaciones y visualizar la competitividad dentro de este labor, sino también ver cuáles son las cualidades de un periodista deportivo que le facilitan el acceso al empleo como tal. Por lo tanto, dentro de nuestra investigación se logra una visión de cualidades, perspectiva de género y social, donde se determina qué tanto se integran las mujeres y hombres dentro de este sector. Sin embargo, cómo afecta en la posición social que este individuo se encuentra, siendo de estas dos especificaciones como tal en el nivel económico en el que el sujeto se encuentra o también el nivel académico que éste posee. Por otro lado, también está la accesibilidad a medios digitales como plataformas, redes sociales, internet, dispositivos para poder formar una redacción de índole deportiva. Esto siendo una gran herramienta para los periodistas deportivos, así distribuir un formato digital a las personas. Pero la consecuencia de esto es que existen personas que no son periodistas deportivos especializados y pueden formular una nota o columna con una información dudosa de procedencia y a la vez solo desinforme, así conformando un papel dentro de la infodemia. Sí. Nuestro marco teórico se verá basado en la teoría descriptiva, lo cual hemos ido desarrollando durante nuestro trabajo en investigación, pues el fin más común en la investigación es reunir la mayor cantidad de información que podamos encontrar, pues como todo se ve en una teoría científica, lo cual con ayuda de esto podremos resolver nuestros problemas que encontremos a lo largo de nuestra investigación. Pues tenemos el estilo de investigación en donde reunimos datos sobre nuestro tema de interés, pues fue nuestro objeto de estudio, donde se suele llamar estudio empírico. Pues este tipo de estudio ilustra los datos que simplemente fuimos encontrando y también procesamos y fuimos añadiendo a nuestra estructura colectiva. Nuestro propósito es que respondamos a cualquier pregunta de nuestro tema sin dificultad de tener las bases de cada cuestionamiento que encontremos. Es importante reconocer el marco teórico, pues va de la mano con la recopilación de nuestras investigaciones previas, pues se considera ya que en nuestro proyecto tuvimos dos puntos muy importantes, los cuales fueron análisis, hipótesis y experimento, indagando y seleccionando información recolectada para hablar sobre el tema de acceso al trabajo de periodista deportivo en México, con el cual podemos comenzar a indicar del pensamiento crítico. Esto exige un esfuerzo crítico de pensar la diferencia, de respetar la radical oposición entre pensamiento y realidad, entre aquello que el concepto ha llegado a identificar y aquello que ha excluido, su génesis histórica y su relación con la praxis colectiva. Dentro del periodismo deportivo, podemos explicar también la responsabilidad que tienen, ya que si bien es un medio masivo, puede desenlazar furor entre los espectadores. También es importante dar a conocer el trabajo periodístico en la sección deportiva en lo digital, pues se sabe que las grandes tecnologías y la accesibilidad a herramientas de dispositivos da pauta a que se prolifere más la información. Claramente esta debe ser información de calidad por fuentes confiables, abriendo una gran oportunidad para elaborar desde el Internet. El modelo de comunicación de Laswell es el método aceptado por la comunidad de periodistas como fórmula de relación comunicativa con el telespectador. Plantea la necesidad de que el mensaje periodístico resuelva una serie de cuestiones tales como el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Este modelo ha derivado en las denominadas reglas de las 5, que incluyen los elementos comunicativos que deben evidenciarse en cualquier proceso entre emisor y receptor. El método es también aceptado para los medios de comunicación audiovisuales, por lo que parece un modelo válido para implementar las bases de datos documentales. El modelo de Laswell es un método que se ha presentado dentro del periodismo, dando conocimientos con base a lo que un periodista deportivo tiene que elaborar, siendo parte de su trabajo. Por eso también nos adentraremos a la teoría de la reducción de la incertidumbre, descrita por Charles Berger y Richard Calabrese en 1975, que habla sobre que las personas vivimos en una constante incertidumbre sobre el mundo que nos rodea y usamos la comunicación para reducir esa incertidumbre.
con el supuesto que en la etapa inicial de interacción entre extraños, las personas se manejan entre ambos. Esta incertidumbre puede ser cognitiva y comportamiento naturalmente. Bueno, es bueno recalcar que nuestro trabajo se basa en un marco metodológico que va de una investigación descriptiva, es decir, de recapitular y estructurar la información que es necesaria abordar, con una diferencia de importancia para llegar a comprender los diferentes conceptos abstractos que se nos presentan durante la investigación. Bueno, considero que es muy importante cómo va todo de la mano y así es necesario que sea como un engranaje, pero por favor, hacemos una pausa y no se vaya porque al regresar haremos una respuesta a la pregunta que se plantearon y muy importante que escuche las cualidades de un periodista deportivo. Me gustaría continuar con nuestra pregunta de investigación, la relevancia del problema. ¿Por qué necesitamos saberlo desde una perspectiva de acceso al trabajo? Podemos desde este momento, ya con el tema bien planteado y formulado, hacernos la idea de respuesta con la siguiente predicción. Así que probablemente el cómo se llega a formar un periodista deportivo en relación a influir con sus propios recursos y atributos como lo son conocimientos, estrategias, sexo y posición social en la accesibilidad al empleo dentro de este sector. Así, a pesar de que se amplía un horizonte de cualidades, se puede interpretar la competitividad de estos, realizado con la intención meramente de informar sobre estadísticas y datos duros que sustenten de la investigación. Lo primero que debes aprender es sobre periodismo en general. Esta disciplina pretende trasladar la información a la sociedad. Así, en este sentido, deberás aprender los diferentes ámbitos del periodismo. Familiarízate con la adquisición de fuentes de información y, sobre todo, mantén una buena relación con ellas, pues serán las que te proporcionarán parte de tu futuro éxito. Paralelamente, aprende a encontrar métodos para documentarte sobre la máxima cantidad de temas. Recuerda que un periodista debe ser en su esencia una persona curiosa y ambiciosa en cuanto a adquirir conocimientos. ¿Cómo es el trabajo del periodista deportivo? La base de conocimientos ideal es que estudies periodismo y luego curse un máster en periodismo deportivo para especializarte. Conocer en profundidad tanto la especialidad como el periodismo es fundamental. Debes tener en cuenta que el espíritu del deporte no solo se vive en un campo o en una pista. Plasmar las emociones en un papel o en una pantalla y darles energía a las palabras no es fácil. Deberás trabajar en ello. Debes formarte también en deportes individuales como atletismo, tenis, automovilismo, boxeo, etc. Y en deportes de equipo como hockey, fútbol, baloncesto y rugby. Por ejemplo, necesitas saber todo sobre cada deporte, sus normas, sus ligas y competiciones, las carreras de los deportistas, conocer en profundidad todas las disciplinas deportivas que quieras cubrir te será de mucha utilidad. Nuestro trabajo se basa en un marco metodológico que va desde nuestra investigación. Pero quisiera mencionar que si bien se cree que un periodista deportivo tiene que saber a la perfección toda la estructura de cómo realizar y dirigir una entrevista o cómo diseñar rápidamente un comentario crítico o crónico. No es una de tal manera, sencillamente solo se tiene que tener seguridad, curiosidad y cuestiones anticipadas de las situaciones que se presenten en el mundo deportivo. Sin embargo,
tiene que tener una postura deportiva que no afecte o intervenga en la hora de dar la información o criticar. Ahora bien, tener una afinidad con un deportista o equipo determinado no es reñido en ningún momento con la veracidad y el respeto, por lo tanto. La deontología sigue siendo similar a las periodistas de cualquier otro sector. El periodista deportivo puede realizar varias funciones dependiendo de su posición y el deporte que cubra. No se puede negar el trabajo o labor. Es como cerrar una gran oportunidad, así que siempre se tiene que estar preparado para lo que se venga, pues no se puede descartar o aceptar un no por respuesta. Daría una mala imagen laboral. Entonces, siempre se prevé estando el día y mantenimiento con cuestiones principales que como espectador quisiera saber. Los periodistas deportivos son todoterreno. Tiene un dicho de mercado. Interesante, aunque era habitual que un redactor pudiera compaginar indistintivamente el periodismo deportivo y generalista. Lo cierto es que es una tendencia a la especialización. Por este motivo, es conveniente que haga una formación específica cuanto antes para garantizar tu inserción en el mercado laboral. Por otro lado, las mujeres forman un menor porcentaje de participación dentro de la especialidad de la comunicación deportiva. Sin embargo, se puede observar que hay bastantes amplitudes laborales en este campo. Recuerdo que en una cita somos testigos de la insurción de la mujer como productora, conductora, comentarista y reportera. En el campo deportivo, como el caso de la Carola Román, Romina Antoniazzi, María José Fermín, Joana Bolaño, Marit Aguilar, Ornella Palumbo, entre otras. Por lo tanto, damos seguimiento para ver cómo las mujeres poco a poco se van integrando a esta área en el mundo deportivo. Queda un cambio para retomar la igualdad de género, aparte retomar la perspectiva de género y valorar que se haga la igualdad. También tiene dentro de esto, se incluye una forma de acceso al empleo. La información deportiva, en especial la del fútbol, es superlativa. En los últimos años, los periodistas deportivos han podido demostrar sus habilidades, reconocimientos y destrezas en muchos de los principales programas de estas temáticas en nuestro país. Si bien se sabe que al día hoy en nuestro país es más reconocido el trabajo de periodistas mujeres en el área de lo deportivo, aún no se ve tan normalizada la inclusión de ellas, así se refleja en el dicho por Palumbo en 2015. Creo que hay más hombres que trabajan en el periodismo deportivo, porque ellos son voraces consumidores de información deportiva, sobre todo del fútbol, que el deporte que más espacio ocupa en los medios, pero sin embargo, se sabe que el periodismo deportivo tiene que ver más con las preparaciones, tecnicismos y experiencias con base a conocimientos adquiridos y una educación superior, los cuales darán continuidad y las características ya antes mencionadas. Me gusta mucho que menciones esta parte de las cualidades y del periodismo deportivo, que es verdad que sobresale en la búsqueda y el encontrar trabajo primeramente, pero quiero abordar también esta parte de su trabajo, donde incluyen la parte de perspectiva de género, también el nivel de estudio, nivel económico y cómo se vive en México. También quiero reconocer la parte de la misión de conocer. Y bueno, hasta aquí me gustaría dar la despedida del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo capítulo.